de prioridad en cuanto a qué compartir, porque también es un poco así aparecer de repente, hablar esto no se debe hacer porque esta persona ha hecho así, así, es un poco feo. Entonces he pensado que mejor vamos a hablar de lo positivo primero. Vamos a hablar de las cosas buenas. Después vamos a pensar en los detalles que no tenemos que imitar. Y la persona es Isaac del Antiguo Testamento. Como sabéis, Isaac es uno de los grandes ilustres entre los patriarcas, ¿no? Y es el que más vivió dentro de los grandes patriarcas, porque él vivió 180 años. Mucho, 180 años. Su padre vivió 175, Abraham. O sea que él le superó en 180, llegó a vivir 180 años. Su hijo Jacob vivió 148 años. ¿Se acuerdan que al final de la vida dice Jacob, mis años son muchos y malos? Sin embargo, eran menos años, casi 40 años menos que Isaac. Y José, que era nieto de Isaac, vivió 110 años. O sea que el que se lleva la coronita de años, de longevidad, es Isaac. Un dato nada más, no sé si tendrá mayor, quizás a los estudiosos encuentren mayor importancia, ¿no? ¿Qué es lo importante de quién es Isaac? Lo sabemos, ¿no? ¿Quién es Isaac? Muy bien, el hijo de la promesa. El hijo de la promesa. Hijo de Abraham. El hijo de la promesa que había sido dada a Abraham. Dios, creo que hace poco hemos estado meditando en esto, Dios le había dado promesa a Abraham, ¿no? Le dio una promesa de una cosa que era imposible a los ojos humanos, porque le dijo que iba a ser padre de una gran nación, que iba a ser una multitud, iba a ser su descendencia, y esa era la promesa que le había dado a Abraham. Y la promesa también incluía a Sara. Como Dios tiene mucho cuidado en todos los detalles, incluye también a Sara. Porque ¿qué había pasado? Que Abraham, como había recibido esa promesa, y los años pasaban y no llegaba el hijo de la promesa, entonces entre él y Sara acuerdan que va a tener un hijo con la esclava. Y entonces tiene un hijo con la esclava que se llama Ismael. Pero ese no era el plan de Dios. Dios tenía un plan ya establecido. Entonces Abraham quiso ayudarle a Dios. Es decir, como no pasa nada por aquí, pues yo te ayudo y voy a tener un hijo con la esclava, ¿no? Y entonces, pero ese no era el plan de Dios. Y Dios le habla a Abraham acerca de Sara, para que quede claro por dónde tenía que venir, por dónde era la promesa. Dice Génesis 17, desde el versículo 16, habla de Sara, dice, la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Como el plan B, ¿no? Dice, como que es que Dios no se ha enterado que somos mayores. A ver, Dios, te voy a recordar. Dice, ojalá que Ismael, el hijo de la esclava, viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente, o sea, escúchame bien, Abraham, Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. O sea que te quede claro, Abraham, te estoy hablando de un hijo de Sara, que se va a llamar Isaac, y ese será el pacto perpetuo. Y ahora de lo que me estás hablando, en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar, y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación.
Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. O sea que ni siquiera estaba embarazada Sara. Por este tiempo, el año que viene, va a nacer Isaac. Dios le deja claro cuál es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa es Isaac. En cuanto a Ismael, también va a tener una descendencia grande, una gran nación. Y de hecho, se cumplió esa promesa de los 12 príncipes. No me los he apuntado a los nombres, pero del mayor de ellos, que ahora no me acuerdo el nombre, es descendiente Mahoma. Entonces de esa línea es que viene Mahoma y viene gran parte de los árabes. Se los conoce como ismaelitas o agarenos, hijo de Agar. Y una parte muy grande de todos ellos son los árabes. Y hay otros grupos también. Entonces esos son los hijos de Ismael, el otro hijo de Abraham. Entonces aquí tenemos claro quién era Isaac. Isaac ya es concebido en un propósito muy definido. Ya todos nosotros somos concebidos, ya estábamos en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Pero ya aquí en Isaac ya está declarado de parte de Dios al padre de Isaac el propósito. ¿Quién iba a ser Isaac? Isaac era el hijo de la promesa. Y no solo eso, porque podíamos decir, porque ahora leyendo la Biblia es fácil, porque uno ve, dice, le habla a Abraham y sigue leyendo unas páginas más y dice, habló con Isaac. Eso es fácil, ¿no? Dice, relacionar. Ahora pensemos en aquellos años, o en la vida en general, cuando pasan los años y a veces la promesa se diluye, ¿no? A veces hemos recibido algo de parte de Dios, que esto va a ser así, y la promesa a veces se empieza a diluir porque pasa el tiempo, no llega, no la vemos, no vemos eso que soñábamos o que Dios nos ha hecho ver como futuro. Entonces, ¿qué pasa? Nace Isaac, empieza a crecer y se hace mayor, pero claro, Isaac ni siquiera había nacido cuando recibió la promesa a Abraham. Entonces, ¿cómo va a saber ahora? ¿Qué hace Dios? Habla con Isaac. Se lo confirma a Isaac. Y lo vemos en Génesis 26, del 2 al 4, dice, porque un poco de contexto, donde estaba viviendo Isaac en ese momento, empezó a haber hambre. Y entonces él empieza a pensar, en aquella época parece ser que, en aquella época las márgenes del Nilo son fértiles, un río muy grande, entonces la gente en aquella época cuando había hambre tiraban a Egipto, se iban a Egipto, ¿no? Entonces en ese momento había hambre y Isaac empieza a pensar, me voy a ir a Egipto, ¿no? Y entonces Dios lo detiene y le dice, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. La misma promesa que le había hecho a Abraham, ahora la confirma en Isaac, en el hijo de la promesa. Entonces ahora Isaac ya sabe de parte de Dios que él es el portador de esa promesa. Él ya lo sabe. Entonces, la primera cosa importante que Isaac, es saber quién era Isaac, porque a veces está como diluido, pensamos en Abraham, después en Jacob, Esaú y tal. Pero Isaac es un personaje muy importante, es un eslabón súper importante. Y hay cosas que tenemos para aprender de Isaac. Hay otro concepto que también se ve, que lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Lo que el apóstol Pablo le llama una alegoría, ¿no? Resulta que en el momento en que Isaac es destetado, la costumbre era hacer una fiesta. Se había hecho mayor el bebé, el nene. Entonces hace una fiesta. No sé qué edad tendría, pero tendría
algunos añitos, porque miren lo que pasó. Dice que es destetado, hacen una fiesta y dice que el hijo de la esclava, Ismael, se burlaba de Isaac. Entonces Sara se enfada y dice, esto no puede ser. Esto no puede ser. Entonces viene y le dice, habla con Abraham y le dice, mira, dile a la esclava que ella y su hijo se vayan. Yo no quiero saber nada de ellos aquí. Dile que se vaya, que la eche, ¿no? Entonces, y además le dice, porque no va a heredar. Dejamos que se siente, esperamos que se siente, porque todo el mundo se gira a mirar. Bienvenido, Juan. Entonces, estamos aquí. Está Ismael se burla de Isaac, entonces Sara se enfada y le dice, no, le dice a Abraham, dile a la esclava que se vaya con su hijo, que ese hijo no va a heredar, porque mi hijo, la herencia es de mi hijo. Entonces, claro, lo pone ahí en un aprieto a Abraham y dice que le dio mucho pesar lo que le dijo Sara. Pero Dios viene y habla con Abraham y le dice que no te dé pesar, haz lo que te ha dicho Sara, escúchala. Y le dice, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu descendiente. O sea, no hay problema. El hijo de la promesa es esta, despídela. No pasa nada. De hecho, la despide, y después hay otra historia ahí con Agar. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Pasados muchos años, porque estamos hablando del libro de Génesis, ya pasa todo el Antiguo Testamento, pasa todos los años, el espacio intertestamentario, llega al Nuevo Testamento, viene la vida de Jesús, muere Jesús, resucita, se va al cielo, aparece el apóstol Pablo, y está en su ministerio el apóstol Pablo, y hay una iglesia en Galacia, son iglesias de Galacia, que se han filtrado unos judaizantes, que les quieren decir a los cristianos que tienen que circuncidarse, que tienen que guardar la ley, porque si no, no está bien y tal y tal. Y entonces el apóstol Pablo tiene que ir a aclarar las cosas, ¿no? Y hay un pasaje que es tremendo, lo que dice Gálatas capítulo 4, son 10 versículos, un poquito largo, lo voy a leer porque es muy clarificador. Dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Fuerte, ¿eh? Está clarificando muchísimo aquí el apóstol Pablo. El uno proviene de la esclava, perdón, me he perdido aquí. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. ¡Wow! Nosotros, les está diciendo nosotros, y nos está diciendo a nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Esto es actual, ¿eh? Esto es actual. ¿Se están dando cuenta de lo que está diciendo? Como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura?
echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. El apóstol Pablo nos pone a nosotros, como hijos de Dios, como resucitados en Cristo, como seguidores de Cristo, cristianos, somos los hijos de la promesa. Nosotros somos descendientes de Abraham, descendientes de Isaac. Esta es un aspecto que nos da identidad a los cristianos y nos pone en la perspectiva de toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta la actualidad. Cómo Dios ha ido trabajando nuestra salvación. Y hoy nosotros podemos decir, nosotros somos hijos de la promesa. Esto es un poco el concepto de quién es Isaac y, por tanto, es un eslabón tan importante en el que nosotros en esa cadena también entramos como hijos de Dios y descendientes de Isaac. Muy bien. Ahora hay algunos incidentes en la vida de Isaac que son muy interesantes. Uno ocurre cuando él es muy joven y que a veces lo miramos desde la perspectiva del papá y decimos, ¡guau, qué fe que tenía! Madre mía. Y ahora nos pongamos en la perspectiva del hijo de Isaac, ¿no? Y es cuando Dios le dice a Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo. Yo no sé si habrá alguien capaz de hacer eso. Yo lo dudo muchísimo. Entonces, Dios le dice, quiero que sacrifiques a tu hijo. Entonces, bueno, bien no, me imagino lo que sería aquello para Abraham. Pero va y van al monte, va con varias personas, se van al monte, llevan la leña para el holocausto. Isaac sabía que iban a hacer un sacrificio, que iban a hacer un holocausto. Y llega un momento en que van a subir ya al monte, es el monte Moriah, muy interesante, el monte Moriah es motivo de otra predicación, porque hay muchas cosas que ocurren en el monte Moriah, muchas cosas a lo largo de la historia. Y justamente allí es donde ocurre esto. Y allí en el monte Moriah le dice a los otros que iban a acompañarle que se queden, que solamente subía él con Isaac. Isaac, no sé, diría, a ver, ahora se quedan todos, aquí no hay corderito, llevamos la leña, y entonces le pregunta al padre, dice, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Pregunta Isaac, ¿no? Y entonces Abraham le contesta, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Ahí podemos hacer muchas elucubraciones. Puede decirle, tranquilo, no te preocupes, eres tú, pero no te lo voy a decir. O realmente creía que Dios iba a proveer de algún corderito. No sabemos porque no lo dice. Dice, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Entonces, cuando llegan al sitio, preparan el holocausto y entonces va Abraham a matarlo. Y dice que cuando levanta la mano, Dios le dice, alto, no te detente, no mates al niño, porque ya sé que quieres, que estás dispuesto a entregar tu hijo por mí. Y en eso aparece ahí enredado un corderito, y ese fue el corderito para el holocausto. Este hecho tiene una trascendencia tremenda, porque podemos verlo simplemente como una prueba para Abraham, ¿no? Qué curioso que Dios demanda de Abraham el único hijo, y está dispuesto a Abraham a entregárselo. Qué curioso que Dios nos entrega a nosotros su único hijo. La diferencia es que detuvo a Abraham y proveyó de un corderito. Y en este caso no se detuvo Dios. El cordero fue sacrificado. El cordero murió por nosotros. Entonces es una perspectiva mucho más amplia
de una prueba para Abraham. Ocurre en el monte Moriah, que ya en otra ocasión vamos a ver las cosas que ocurren en el monte Moriah. Es muy significativo y además es la entrega del hijo, la demanda del hijo. Nosotros nos enfrentábamos a la muerte, así como Isaac, nosotros nos enfrentábamos a la muerte, pero Dios proveyó el cordero. Proveyó el cordero para a la muerte por nosotros, así como para Isaac proveyó un cordero. Ahí nos podemos identificar con Isaac. Muy bien, ese es uno de los aspectos que tiene que haber marcado mucho la vida de Isaac. Como cualquier ser humano, le damos vueltas a las cosas muchas veces, ¿no? Decía, mi padre me iba a asesinar porque Dios lo había dicho, pero no lo ha hecho, Dios se frenó. Llama la atención que, así como se dice ahora, ¿no? Isaac es como de un perfil bajo en la Escritura. Porque si hablamos de Abraham, dice, el padre de la fe, él se fue de aquí y allá, tal, el hombre que es mencionado muchas veces. Si hablamos de Jacob, bueno, también hay un encuentro con Dios era peleón. Esaú era un guerrero. Pero Isaac es de perfil bajo, ¿no? Un tranquilito. Interesante. Probablemente tenía una comunión con Dios. Probablemente no, seguro. Tenía una comunión con Dios porque lo vemos en muchos momentos de su vida. Hay un momento súper importante donde se ve la comunión con Dios, tanto de Isaac como de Abraham. Es cuando Abraham piensa que ya el chico se ha hecho mayor y tiene que casarse. Y entonces dice, pero todas las mujeres que había por ahí adoraban a otros dioses, no eran adecuadas para él. Entonces manda al criado a la tierra de su padre a buscar una chica. Y entonces el criado, por eso hay una enseñanza transversal muy importante, porque el criado también creía en Dios, el criado también oraba a Dios. O sea, es que era como una cultura de adoración a Dios, de seguir a Dios, de buscar la guía de Dios. ¿Cuán importante es esto en la familia? Cuando hay buen testimonio de seguir a Dios, de orar, cuán importante es, porque hasta el criado ora a Dios. Le manda, y cuando llega al sitio, dice que el criado dice, Génesis 24, 10, no es ese, perdón. Génesis 24, 12 y 14. 12 al 14. Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham. Él ora, dice, Dios de mi señor Abraham. Dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Le pide, si esta es la chica que sea, que venga, que yo le pida agua y ella me ofrezca y además le da de beber a los camellos. ¿Y sabéis qué pasó? Apareció una chica que se llamaba Rebeca y él le dijo, ¿me puedes dar agua para beber? Y dijo, claro. Y entonces le dio y dijo, espérate un momento que voy a dar agua a tus camellos. Y le dio a todos los camellos, tal como él había pedido. Y entonces esta es la chica. Y entonces se fue, la chica le invitó a casa, le presentó a su padre, y entonces allí él expuso a lo que venía a buscar esposa, y le expuso lo que había pasado en el pozo. Y entonces, sorprendente, el padre de la chica y el hermano dicen, de Jehová ha salido esto, no podemos hablar malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Ellos lo creen, y Rebeca se prepara y emprende el viaje con el siervo. Y ahí hay otra escena que es muy bonita, que dice que cuando
cuando Isaac la ve, porque Isaac estaba trabajando en el campo, cuando ve al siervo venir y cuando ella sabe que él es su futuro esposo, ella se cubre el rostro, según la costumbre, y dice que cuando él la vio, lloró de la emoción. Lloró de la emoción. ¿Por qué? Porque estaba dentro del plan de Dios. Qué bonito es cuando las parejas se unen dentro del plan de Dios. Cuando hay oración previa. Cuando no vamos mirando cuál es la más guapa, la más inteligente, la que tiene más dinero, la que tal, la que cual, sino que vamos preguntándole a Dios quién es esa persona que es mejor para mí. Y entonces Dios la presenta. Y por eso decía, qué bueno la preocupación tanto de Abraham por su hijo como del mismo hijo, de decir sí, aceptar, porque podía no aceptar, pero aceptó. Y un detalle súper importante. El único patriarca que fue monógamo fue Isaac. El único. Abraham no fue monógamo. Jacob tampoco. Él fue monógamo. Se enamoró porque se unió en la voluntad de Dios, en Dios. Muy interesante. Y siguió haciendo la voluntad de Dios. Y el tercer incidente del que quería hablar, para hablar bien de Isaac, todos tenemos cosas buenas y todos tenemos cosas malas, honró a su padre. Fue de honra a su padre. El hecho de obedecer en el tema de escoger esposa, estaba honrando a su padre, porque él era lo que proponía su padre y lo aceptó, estaba honrando a su padre. Pero además resulta que a lo largo de su peregrinaje, Abraham había abierto pozos de agua, había abierto pozos. Hay toda una simbología también allí, porque el agua representa la vida. Y Abraham abrió pozos en diferentes lugares, se nombran 3 básicamente, y en ese peregrinaje los filisteos los cerraron a esos pozos, los taparon. Y en los primeros pozos, sobre todo en el primer pozo que le llaman el pozo de la rencilla, lo abre al pozo, que no era cosa sencilla, porque iban cavando, fijando con piedra hasta que llegaban al agua para que no hubiera derrumbes. No era cosa fácil. Y venían de nuevo los filisteos y lo tapaban. ¿Y él qué hizo? ¿Peleó? No peleó, lo dejó. Lo dejó. O sea, primero honró a su padre, abriendo los pozos de su padre y recuperándolos con el mismo nombre, para honra de su padre. Una. Y segundo, no fue guerrero. Venían los filisteos, se lo tapaban, pues, bueno, para ellos. Lo dejaba ahí y se fue. Fue pacífico. No buscaba la guerra. Fue pacífico. En este mundo en el que hay mucha actitud despiadada de pisarse la cabeza unos a otros, de darse de codazos para yo soy mejor, yo soy más poderoso, yo tengo más dinero, yo mando, yo tengo más poder, tal. Es bueno recuperar la figura de Isaac. Un hombre noble, un hombre sencillo, un hombre tranquilo, un hombre pacífico, que tenía comunión con Dios y que buscaba a Dios en todas sus decisiones importantes. Hoy podemos tener otras decisiones importantes. Quizás voy a hacer una compra, voy a hacer, una compra importante, ¿no? No me voy al Mercadona, una compra importante, voy a, no sé, a tener un hijo, me voy a casar, voy a empezar una carrera, voy a buscar una chica, voy a pensar en un chico, quiero tener una novia, quiero tener un novio. ¿Qué estamos mirando? ¿Dónde ponemos la mira para tomar esa decisión? Tenemos que poner la mira primero en Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe. Porque Él sabe. Nosotros no vemos más allá de la punta de la nariz. No vemos más allá de la punta de la nariz. Y a veces nos deslumbramos por cosas externas. Y eso desaparece. Y lo que perdura es lo profundo. Entonces, si sobre todo a los jóvenes y las chicas jóvenes, si vas a elegir pareja,
busca un chico que ame a Dios. Busca una chica que ame a Dios. Porque el que ama a Dios te va a amar toda la vida. Te va a amar toda la vida. Aunque haya dificultades, aunque haya crisis, aunque haya problemas, pero te va a amar toda la vida. Y yo doy testimonio de eso. Nosotros nos casamos según la voluntad de Dios, de verdad, no fue un flechazo. Nos fuimos enamorando después que nos casamos, pero en cuanto nos encontramos nos dimos cuenta que Dios había reunido nuestros caminos. Y yo veía la foto de hace poco tiempo, mirándome, y miraba la foto de la boda, y yo decía, sí, me miraba igual, cumplió su promesa, me amó hasta el último día. Así que de todas estas cosas de Isaac, que podamos sacar lo bueno, su comunión con Dios, su amor a Dios, su decisión de que Él sea la guía de verdad. Porque a veces lo cantamos, lo repetimos, lo decimos, pero tiene que ser de corazón. Que Dios sea el verdadero Señor de tu vida. Que Él te guíe a tomar las decisiones correctas. Nos equivocaremos, seguramente, a veces nos equivocamos muchas veces. Pero que nuestro norte sea seguir al Señor. En la próxima predicación vamos a hablar de la familia de Isaac. Y creo que también hay mucha enseñanza. Así que lo dejo aquí. Que el Señor os bendiga.